presentar a Clement porque hace algo así como 14 años vino un chico así muy joven y dice, yo vengo de Eslovenia y entonces he acabado Good Times y estoy interesado en trabajar en Dendro. En ese momento Martín de Luis y yo estábamos intentando iniciar una línea en Dendro. Entonces aparece Clement, decimos, fantástico. Entonces aparentemente era para pasar 2 o 3 meses para acabar, digamos, la pasantía fuera y, digamos, graduarse en Good Science en Ljubljana, en Eslovenia. Entonces Clement hizo esto, le gustó y ha pasado 14 años aquí con nosotros. Entonces en todo este periodo Clement ha pasado de agujerear todos los árboles posibles en todos los sitios, después adaptarlos. Clement es un excelente técnico, excelente, muy cuidadoso, y finalmente se animó y hizo el doctorado en el departamento de ecología, dirigido básicamente por Martín de Luis y residualmente por mí. Entonces, ya digo, ahora él está trabajando en un proyecto en Eslovenia en 3 años y también como teaching assistant y involucrado, digamos, en varios aspectos distintos de la Dendro que os lo puedo explicar. Y la idea o la proyección a futuro, probablemente si las historias siguen así, Clement va a ser una de las personas clave en este campo. Para mí es un placer presentarlos. Mucho gusto, les dejo aquí clase. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Algunos se me conocen y otros que no, pues van a conocer un poco mejor a través de este trabajo. Entonces, lo que he preparado es más una presentación práctica, técnica de todos los procesos dendros, desde la idea hasta ir al campo, sacar las muestras, prepararlas, para poder conseguir unos datos con los cuales, mediante técnicas estadísticas y otros métodos, podemos escribir una publicación seria, científicamente orientada, de crecimiento de los árboles, del clima del pasado, etc., ¿no? Con distintos fines. Como ya bien me ha presentado José, yo me he graduado en las ciencias de la madera y tecnología en la Facultad Biotécnica de Ljubljana en 2007, pero ya llevaba 2 años en España en aquel momento. Había venido a Alicante antes como estudiante Erasmus y finalmente me animé a hacer doctorado y lo acabo de terminar hace unos años, ¿no? Mis intereses de investigación son básicamente la dendrocronología, orientada dentro de la ecología, el crecimiento de los árboles en sí, y analizar la anatomía de la madera, para saber a través del crecimiento de los árboles qué les han pasado en el pasado, qué factores influyen y cómo influyen. Y bueno, en la mayor parte del tiempo he estado contratado por el Departamento de Geografía en Zaragoza, un periodo poco también con la unidad mixta del CIAM y Alicante, y a partir de final del año pasado estoy en mi departamento de origen, donde había empezado a estudiar hace unos cuantos años. Si tiene alguna pregunta o lo que sea, me pueden contactar con este correo o con este, libremente. Y ahora, pues mi charla va orientada en el sentido, ¿cómo podemos desde un árbol ¿qué es esto, no? Pues, y a través de sus anillos de crecimiento conseguir una cronología, que es esta línea, que corresponde a los grosores de los anillos a lo largo de los años, y los que podemos después analizar y saber cómo ha crecido el árbol, su dinámica, etc. Pues nos tenemos que marcar unos pautas de trabajo, según el experimento, según la idea que tengamos, queremos diseñar un experimento para saber qué es lo que vamos a hacer en el campo y cómo vamos a mostrar. Entonces llega el trabajo de campo, siempre vamos muy animados a hacer muchas cosas, pero a veces nos damos cuenta que
es más vale orientar el trabajo muy bien, saber qué muestras vamos a coger y para qué fin. Después, otro trabajo de laboratorio, que también son muchas horas de análisis, de preparación de muestras, el análisis, etc., ¿no? Conseguimos unos datos y tenemos que interpretar esos datos. En este diseño experimental que tenemos que diseñar para una investigación de dendro, nuestro fin es entender la dinámica de crecimiento de los árboles y que podemos obtener a través de una información que podemos sacar de los anillos desde el pasado y presente con distintos fines, ¿no? Que si queremos investigar cosas de ecología de los bosques, de yacimientos arqueológicos donde se encuentran restos de madera, podemos analizar los eventos climáticos del pasado, movimiento de laderas, o sea, procesos geomorfológicos y pues otros asuntos también. Para poder hacer por eso esos análisis y los estudios, echamos de mano de una ciencia que se llama dendrocronología, y es la ciencia que usa los anillos de los árboles datados a los años exactos de su crecimiento y formación para analizar los patrones y procesos temporales y espaciales de ciencias culturales y físicas. Entonces, yo como vivo en dos mundos distintos, aquí estamos en el Mediterráneo, semiárido, tenemos las especies significativas como los pinos, por ejemplo, el paisaje de este tipo, o como son los árboles en Eslovenia, ahí las especies son distintas, árboles son distintos, pero crecen igual que aquí, forman unos anillos. También el valor de los bosques ahí es distinto, es más valor económico por ser la madera. Tenemos que saber cómo orientar nuestro trabajo de campo, cómo podemos conseguir las muestras, etc., ¿no? Por ejemplo, en el Mediterráneo, donde no hay aprovechamiento forestal, es más fácil ir con las barrenas forestales a los árboles, a los bosques, extraer las muestras y procesarlas. En Eslovenia ni se le ocurra ir ahí y tocar porque el propietario te mata. Pero como ellos cortan los árboles, generalmente acudes a ellos, a los forestales, y te dan material anualmente siempre. Bueno, casi siempre, según los libros, ¿no? Bueno, entonces, tenemos una idea en la cabeza, que es lo que queremos investigar: el crecimiento de los árboles, la dinámica, el deslizamiento de las laderas, impacto de los debris flow, etc., que podemos todo analizarlo a través de los anillos. Elegimos el sitio de muestreo o área, apuntamos la información de este sitio, coordenadas, altura, etc. Seleccionamos los árboles que queremos analizar, o sea, árboles no dañados o dañados si queremos, por ejemplo, saber impacto de las rocas a los árboles. Vamos a elegir los árboles que tienen heridas visibles y los árboles que no tienen heridas para poder contrastar qué ocurre si una roca impacta un árbol, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ver como esa investigación, lo que yo he estado haciendo a lo largo de 2 años, se acumula un montón de muestras. Entonces, cuando vas primera vez al campo, tú pones muestra 1, luego muestra 2, pero cuando ya vas la 15ª vez al campo y vuelves a sacar otras 20 muestras, no puedes poner 1, 2, 3, 4, 20, ¿no? Entonces tenemos un código un poco más complejo, que primeras 3 o 4 letras son sitio, que es el único del mundo, o sea que en mi base de datos de media Europa y de otro resto del mundo no tengo otro código igual que este. Luego tengo la abreviación científica de la especie, que significa aquí el fagosemático de la griega, el número de árbol y la muestra de este árbol. Después tenemos que preparar todos los materiales y herramientas que necesitamos para poder hacer el trabajo de campo, ¿no? Que es un coche de terreno, que si guantes, que si baneras de presa, que un montón de cosas, ¿no? Por fin llega el ansioso día de trabajo del campo, subimos a la cumbre del Cabezo, mostramos los árboles, sacamos todo y lo bajamos, ¿no? Y cuando también estamos en el campo, es
aconsejable apuntar algunas observaciones, ¿no? Pues este árbol número 14 tenía unos impactos fuertes de roca, o por aquí ha bajado un río hace poco, se ven sus huellas, etc. Porque esto, a veces, cuando analizamos las muestras después y nos encontramos con alguna pregunta incógnita, pues esto nos puede ayudar o sacarle dudas. Y así, un muestreo en un bosque alpino templado en Eslovenia, tenemos árboles así, que tienen mucho valor económico a la madera y nadie te va a dejar agujerar con varinas de Pressler. O sea, pues, pero como tala de árboles es un tala sostenible y se corta constantemente cada año una cantidad de madera asumible para el bosque, acudimos a los forestales, a los propietarios y decimos, bueno, cuando están cortando, me interesa esta zona, me interesa esto, yo de este árbol, sin tener que agujerear o hacer yo los daños, consigo las muestras. Vale, pues una vez cortadas así, entonces lo que ellos hacen para necesidad económica, cortan la parte del tronco de 4 metros, con un plus de 4,15, y luego digo, pues yo quiero una muestra aquí. Y se marcan, y aquí tengo reservada una muestra que luego me la traen o la copio después, pero bueno, es la mejor manera. Así yo no quito el valor a la madera y ellos tienen, pues, por toda la información cómo han crecido los árboles, etc., ¿no? Claro, hace falta maquinaria pesada de mover todo esto, trabajo duro, un camión, bueno, cosas así. Ahora yo en Eslovenia estoy acostumbrado a moverme por sitios así, que hay un montón de madera, un montón de troncos, pero es otra perspectiva, ¿no? Pero mi fin es conseguir unas navajas como estas, ¿vale? Que yo sé que cada navaja tiene su número en particular. Esto es de pizzidades, o sea, hábito rojo, no sé, de un sitio concreto que a mí me interesa. Aquí los he cortado de los troncos que estaban ahí en el depósito, entonces es la manera más real y más sana de conseguir material para que el aprovechamiento forestal y maderero siga su ritmo y yo pues tengo mis muestras. Pero por el otro lado, en los sitios protegidos, por ejemplo en el Parque Nacional de Triglav en Eslovenia, en cotas más altas, hay un aprovechamiento forestal por el terreno, por reserva biosfera, etc. Y así ahí sí que es más factible sacar las muestras con varinas del Pressler, todo este material que necesitamos. Pero claro, también necesito un permiso, pero por parte de parque, pero ahí si yo hago agujero a un árbol no hago ningún daño económico, pero nadie va a cortar este árbol, ¿no? Es distinta perspectiva. Y el Mediterráneo aquí, bueno, no es aconsejable cortar los árboles, pero sí es más factible sacar la muestra de un árbol, ¿no? Y esto pues es un poco así, ¿no? Valera de presa, tiene una parte de mango, otra parte con la que entramos al árbol. Hay que hacer el esfuerzo, hicimos la muestra y la colocamos encima de un soporte, ¿no? Y con todo este material, tanto para las bajas que son así, o más grandes, más pequeñas, o un montón de muestras como estas, las traemos al laboratorio, ¿no? Y tenemos que saber cómo procesarlas, cómo trabajarlas. Por un lado es una parte de talleres de carpintería, otra parte es más de ebanistería, otra parte es más de cosas así finas, etcétera, ¿no? Según el material que tengamos. Esta es la muestra de la varena, simplemente las pegamos encima de unos soportes para que aguanten y se conserven bien. De las rodajas con acera circular o trasera o trasera las tenemos que recortar. Después lijamos la superficie transversal muy bien con
hacer el de lija muy fino para que podamos distinguir los anillos de crecimiento, que es el objeto de nuestro estudio, ¿no? También tenemos otras técnicas de preparar estas muestras. Eso es un microtomo especial que lo inventaron y fabricaron los suizos. Entonces, en vez de lijar y pulir la superficie, lo vas recortando, así puedes ver los vasos, las tragedias y los distintos elementos anatómicos de los anillos. Después, todas las muestras las escaneamos con un escáner grande, bastante potente, y pues, lo que queremos nosotros, conseguir una superficie así, lisa y bien pulida, donde se ven los anillos de crecimiento, ¿no? De un lado para el otro año. Y cada muestra tiene que tener su código. Este es un roble de mi pueblo que lo cortaron hace 3 años. O esto es una también del año pasado. Y ese es un pico de anillos. Entonces lo que queremos hacer nosotros, ver toda esta secuencia de los anillos de un año para otro año, las dimensiones, que es lo que nos interesa y queremos analizar. Cuando ya tengamos, o antes, o en paralelo, ¿no? Procesamos las muestras, también tenemos que crear una tabla de datos donde ponemos los códigos de los sitios, los nombres, altitud, especie, todo esto, y para saber en qué estado están. Hemos ido al campo, cuándo estaremos, las muestras, etc. ¿No? Aquí dice ya están montados todos, recortados. Hace falta pulirlos y lijarlos unas, preparar las fotografías, datar, medir, etc. Es bastante trabajoso, pero bueno, ahí también está el placer o la gracia de todas esas investigaciones, que tienes un montón de muestras y dices, bueno, perfecto, ahora soy capaz de mostrar 1000 muestras y también de procesarlas, ¿no? Y después, una vez las muestras preparadas, escaneadas, empezamos a trabajar con fotografías para poder orientarnos y saber dónde está el anillo y cómo es. Y la idea de dendrotecnología es que cada anillo de crecimiento del árbol corresponda a un año de calendario. Este es de 1973, de 1980, de 2009, etc. ¿no? Eso lo podemos saber porque hemos ido al campo en principio del año 2010 y el último anillo de árbol es de este año, ¿no? O si ya tenemos alguna referencia de una zona cercana para saber cómo es. Pero normalmente cuando mostramos los árboles vivos siempre sabemos el último año, ¿no? Pero, sin embargo, si tenemos otras piezas de madera como de edificios viejos, muy antiguos, no podemos saber esto tan fácilmente, pero bueno, hay métodos y técnicas como poder compararlo, ¿no? Aquí también tenemos, eso es un pino, este es un haya, y podemos también ver que hay características de los sonidos distintos que tenemos que tener en cuenta al momento de analizarlos, ¿no? Si lo que hemos visto antes ha sido solamente unas fotografías en las que hemos puesto encima unos números manualmente, pues ya existen programas más sofisticados, más potentes, como por ejemplo CoreCorder, que tú si tienes una muestra bien preparada y bien escaneada a 1200 bits per inch, tú lo puedes abrir en este programa y con un método automático dices que reconozca todos los anillos, que te los cuente, que nada, bueno. Este programa te lo hace, pero tú tienes que saber controlarlo y corregir los errores que el programa permite, pero bueno, la ventaja es que es bastante automático y si tú cambias aquí una cosa, el programa te lo corrige todo, ¿no? En cambio, el método más antiguo, donde ponemos números encima, si es una verdad, tenías que cambiar manualmente todo, ¿no? Eso también es un paso importante porque yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con la dendrotecnología era capaz de procesar
10 muestras en una semana, en la siguiente semana empecé a tener nuevos datos, ¿no? Y ahora también con los métodos más sofisticados o programas más avanzados, pues es posible hacer esto en 2 días, ¿no? También depende de la dificultad de los árboles para adaptar, de los sonidos y de las zonas, ¿no? También eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y como os he dicho antes, el programa te analiza los anillos, te dice aquí uno, aquí otro, pero muchas veces se puede equivocar. Aquí pueden haber, no sé, unos manchas más oscuras, son canales de resina. Aquí puede tener alguna variación de densidad dentro de la manera tardía, dentro de la manera temprana. Entonces el programa lo detecta como un anillo y pone un montón de puntos. Te dice, bueno, ahora yo sé que esto desde aquí a aquí es el grosor de anillo. Esto de aquí a aquí es la madera temprana, o sea, es la parte de madera que se forma en la primavera, principios de verano, de crecimiento del árbol. Y esto en la segunda parte de la temporada de crecimiento, que a veces la transición entre la madera tardía y temprana dentro del anillo es abrupto o gradual, que tiene formaciones como si fuera algo falso, o densidades, reducciones de densidades. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque si no, el programa dice, mira, ese es esto, dice, no, aquí y aquí. Y a continuación, cuando ya tenemos todos los anillos datados en la fotografía y sabemos de dónde hasta dónde es un anillo y otro anillo, pues usamos una mesa de medición de los anillos bastante sofisticada que está conectada con un programa científico. Y entonces aquí seguimos la secuencia de los anillos, lo estamos midiendo y conseguimos los grosores de cada uno de los anillos que podemos ver aquí. Y finalmente, desde la cantidad de muestras que hemos sacado en el campo, bien largas o bajas, o los testigos de madera como de variedades de Pressler, conseguimos unas curvas de crecimiento de los árboles, que aquí puedo decir, esta azul es de Tarouca, rojo es de Guardamar, verde es del Mamó, bueno, y esta violeta es de Eslovenia. Entonces corresponden grosores brutos de crecimiento de Pinus jalapensis de 4 zonas distintas, Guardamar, Mamó, cerca de Zaragoza y de Eslovenia, y tienen los árboles mostrados a priori, tienen un crecimiento así, ¿no? Y para poder analizarlos, pues echamos de mano a las técnicas estadísticas, distintos programas. Primero hemos visto el Q-Recorder, y este Q-Recorder tiene otra parte que se llama cilindro. Entonces, por un lado, analizas la muestra encima de la fotografía, pasas esta serie, otra parte del programa, y te saca valores estadísticos, te cuenta si está bien, si está mal, o dónde puedes mejorar, etc. El propio programa este de medición tiene una parte que por un lado podemos medir los grosores de anillos y otra parte ya analizarlos. Una vez medidos, los guardamos y empezamos el análisis. Después existen unos programas que son más pequeños, son en formato más antiguo, que se llama Cofecha. Este primero es para poder comprobar si lo que hemos analizado y medido es correcto, si faltan los anillos, si sobran, etc., ¿no? Con unos pasos de análisis estadístico tú puedes verificar si está bien hecho o mal hecho, ¿no? El otro programa, Aston, es para luego intentar filtrar de esos datos brutos los factores que han influido en su crecimiento, como pueden ser los climáticos, ambientales, etc., y poder estandarizar todos esos datos para poder compararlos y decidir algo y concluir algo sobre esas muestras que hemos analizado. Otro programa también pequeño, donde analizamos, por un lado, los datos de crecimiento de los árboles, los contrastamos con los datos climáticos de la zona para poder saber cómo han influido temperaturas y precipitaciones a lo largo del año o a lo largo de los años
al crecimiento de esos árboles, ¿no? Para decir, bueno, la sequía en Alicante en absoluto afecta a los árboles de crecimiento, pero sin embargo las temperaturas altas en verano no, pero en invierno sí, porque los árboles no entran en una dormancia invernal, siguen creciendo y el árbol, digamos que como si estuviera constantemente creciendo durante todo el año y solamente dependiera si el agua crece, si no el agua no crece, ¿no? Entonces, esto que podemos averiguar, ¿no? Y lo que se está haciendo ahora, todos esos pasos anteriores de esto, salvo la primera parte de analizar los anillos, tenemos distintos paquetes diseñados para dendrocronología para usarlos en R o RStudio, ¿no? Bueno, esto ha sido la primera parte de la presentación, que es más de dendro, como de, digamos, desde árbol hasta una cronología y cómo pues, analizamos esas series. Pero aquí, para poder analizar correctamente los árboles, tenemos que conocer la anatomía de la madera, de los anillos, de distintas especies, etc., ¿no? Y si nos fijamos un poco, hay más de 370.000 especies de las plantas. Y entre las plantas hay especies que forman los troncos leñosos, que son los árboles y los arbustos, ¿no? Y entre estos hay aproximadamente 800 especies de coníferas, que es, por ejemplo, los pinos que están aquí, los pinos que crecen en Eslovenia, en el norte, etc., ¿no? Y aproximadamente 172.000 especies de árboles caducifolios, ¿no? Y cada uno de esos árboles, cada especie, tiene su anatomía de crecimiento, su dinámica, etc. Y la tenemos que conocer para poder analizarlo, ¿no? Por un lado, si nos fijamos en el nivel de célula y la pared celular, podemos decir que tenemos la célula de una planta, la célula de madera, la estructura de esta célula de madera, la parte química de esta célula de madera y cómo se forma, ¿no? Para poder entender cómo crecen los árboles y saber analizarlos. Y si nos fijamos en una observación microscópica de las células de madera de un Pinus calepensis, aquí son células de un anillo. Aquí, esta parte, las células de madera, que se llama xilema, ¿no? Aquí tenemos las células del cambium, que es la parte de árbol, que es la zona del cambium, y aquí la corteza, que se llama el xilema, ¿no? Entonces, cuando el árbol empieza a crecer o se dispara su crecimiento o se forman las células de cambium, que son estas, empiezan a dividirse, crecen en su aumento, empieza a formarse la pared celular secundaria y al final tenemos las células maduras. Entonces esta zona de cambium en los árboles está justo debajo de la corteza, hacia afuera producen las células de floema, que son necesarias para transpirar, para elementos conductivos, y hacia adentro forman la célula de madera, ¿no? Y cada año, pues un anillo más, y el árbol crece, crece, crece. Y si sabemos cuál es la dinámica de crecimiento, pues podemos analizar los árboles, ¿no? Y si no lo sabemos demasiado bien, pues podemos tener más problemas. Como os he dicho antes, bueno, las especies se dividen entre coníferas y caducifolios. Y también para poder conocer los anillos, lo que os he explicado antes, en las partes de anillo distintas, madera tardía, madera temprana, canales de lesión, etc., también tenemos que conocer distintos elementos que construyen todas esas células. En aproximadamente 95% son traquidas axiales, una parte de parenquima axial y una parte de tejidos de rayos, ¿no?
Entonces, en caso de coníferas no es tan complicado porque no están diversificadas y en general, por lo general, todas las coníferas del mundo crecen bastante similar en cuanto a los elementos constructivos, ¿no? Pero en cuanto a los elementos de caducifolios, pues tenemos más cosas en cuenta y es más complicado analizarlo. Luego, si nos fijamos en la parte química de la madera, las celulosas están compuestas por celulosa, hemicelulosa, lignina y otros. Entonces, por ejemplo, para fabricar el papel necesitamos esto. Para fabricar otras cosas, podemos extraer de la madera pues, otros elementos químicamente, ¿no? Incluso se están haciendo ensayos de madera sólida cuando intentamos de alguna manera pues, trabajarla termodinámicamente para darle otro formato y otras propiedades físicas, ¿no? Y por lo siguiente, en cada árbol, bueno, pues como hemos dicho antes, sacamos una rodaja, una muestra, pero también tenemos que saber qué es lo que queremos analizar, ¿no? Porque si miramos, si ese es un tronco, podemos ver aquí en la sección transversal tenemos anillos. Tenemos partes del tronco, tenemos luego en otro lado sección tangencial, sección radial y distintos elementos en distintas cortes se ven distintamente, ¿no? Entonces, si alguien se equivoca, que va al campo, saca la muestra perfecta, pero luego la orienta mal, pues a mí me ha pasado un montón de veces, y digo, ya pues no me sirve, porque no puedo distinguir los anillos porque veo algo así. Y bueno, para ir terminando, aquí os presento pues, más fotos son más bonitas, y eso son muestras microscópicas, lo que hemos visto antes de zona de cambio, células postcambiales y dividiéndose. Si podemos mirarlo así un poquito más alejado, es la parte de corteza, esta zona azul sería la zona de cambio, que eso es un anillo del último año y del penúltimo año, ¿no? Y los canales de señal. Si miramos lo mismo en otra orientación tangencial, podemos verlo así. Si lo miramos en radial, pues podemos verlo así. Y cada uno de esos elementos en estos niveles microscópicos, macroscópicos, nos pueden decir mucho de los árboles, ¿no? Lo que acabo de decir, ¿no? Tenemos distintos niveles de observación. Cojo un trozo de madera como esta silla, puedo ver, ajá, pues eso es un corte tangencial, pero es esto, pero no más cosas, ¿no? Si preparamos muestras microscópicas podemos ver otras cosas, y si preparamos muestras ultramicroscópicas o de la microscopía electrónica de transmisión, incluso podemos ver lo que ocurre dentro de la pared celular de células de madera. Eso es muy útil para poder identificar las especies, por ejemplo, lo que he dicho antes en el principio, si tenemos un nacimiento geológico, por lo general encontramos unos restos de madera, pero difícilmente podemos saber qué tipo de madera es. Porque al cambio, si vamos al bosque, si es un pino silvestre, pues sabemos que es un pino silvestre, ¿no? Entonces, aquí pues con todos esos elementos anatómicos, celulares, etc., también podemos analizar muchas cosas. Luego también tenemos unos códigos concretos, macroscópicos, microscópicos, etc. Y si seguimos con todos esos tipos de elementos, tenemos una muestra microscópica, digo, tiene este símbolo, tiene este elemento, entonces si tiene esto, es un Piceavis, y si no lo tiene, es Abies alba, ¿no? Que a veces a simple vista es muy difícil de distinguir. Y pues como último, para que veáis cómo diferentes son los anillos y que no es siempre tan fácil como en principio que un anillo tras otro, podemos hablar cosas así, ¿no? Entonces, si yo analizara una muestra aquí, digo, un anillo, otro anillo, pero si lo miro aquí, digo, uy, que he perdido dos, ¿no? Entonces, esos típicos del Mediterráneo
en zonas alpinas o templadas no ocurre tan a menudo, pero ahí se encuentran otros problemas. Esta otra especie tiene otras características. Aquí, por ejemplo, pues no será todo muy claro, pero esas muestras, por lo general, dicen, ¡ay, qué fácil de analizarlo!, ¿no? Pues muchas veces te encuentras esto así, sin ninguna marca, sin nada, y dices, aquí bien, y luego tienes una serie de crecimiento, y dices, qué raro, no encaja con nada, ¿no? Es demasiado tranquila, ¿no? Entonces, para esto es necesario, en el último paso, conocer los filtros estadísticos y los pasos a seguir para poder analizarlo, ¿no? Esta es un PCABS también de Eslovenia. Aquí tenemos otro método de analizar los anillos, ¿no? Cada 1000 años ponemos 4 puntos, cada 10 años un punto, ¿no? Entonces, pues, así intentamos analizar los anillos antes de empezar a medir sus grosores. O si nos centramos en árboles caducifolios como, creo que ese es un Quercus pyrenaica, los elementos que tiene son totalmente distintos, ¿no? Eso sería el grosor de anillo, esos serían los vasos de la madera temprana, madera tardía. Entonces tenemos que conocer un montón de cosas en niveles macroscópicas, microscópicas, celulares, químicas, para poder saber y analizarlo, ¿no? O en los ayeros, que a mí últimamente tanto me gustan, que la madera es muy bonita. Estas sillas aquí en la sala es la madera de hierro. Pero claro, en sección transversal se ve así, a veces se ve mejor, a veces se ve peor, pero muchas veces es difícil distinguir entre los anillos, ¿no? Por ahí se ven bastante grandes porque que la foto tiene bastante aumento, pero muchas veces tienes realmente milimétricos, céntimas de milímetros de grosor del anillo, y si no sabes o si no conoces otros elementos de la madera que constituyen esta especie, es difícil de analizarlo porque realmente dices, vale, pues yo diría que desde aquí hasta aquí es un anillo, pero luego tengo que seguir este tejido y otro tejido para poder comprobarlo si es así o no. O este es un abedul, digamos que aquí hay un poco de engaño porque la foto no es perfecta, la muestra no es perfecta, pero aún así, si eso fuera un poquito mejor preparado, no sería tan fácil de distinguir los anillos como en la foto anterior, ¿no? Entonces aquí sí que tenemos que decir, vale, a ver, aquí tengo esto, entonces otras complicaciones, ¿no? Ahí está. La foto, bueno, no está muy bien, pero la muestra está muy complicada porque es un Ilex aquifolium que sacamos en el Moncayo cerca de Zaragoza con la idea de poder analizarlo, pero hasta hoy ha sido casi imposible de descifrar los anillos y saber si es aquí, si es otro, ¿no? Otras especies como un nuez, pues tienen una textura así, dice, vale, desde aquí hasta aquí, o aquí cambia algo, entonces un montón de cosas, ¿no? Quercus pyrenaica, aquí ya se ve más fácil y mejor, por lo menos hasta aquí, pero aquí se pierde y dice, bueno, esas cosas que hacer. Otra vez Quercus ilex, ¿no? Entonces digo, vale, sigo anillo tras anillo y lo puedo comprobar en esta otra parte anatómica de tejidos de fibra. Digo, vale, aquí donde hay transición entre anillo y otro anillo tiene como una mancha más oscura y puedo decir, bueno, que es otro anillo, ¿no? Entonces, esas son cosas que ocurren con el análisis de las muestras, y realmente a veces dices, uy, qué cosas más complicadas, o otras veces qué cosas más fáciles, ¿no? Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Os dejo la última foto microscópica creo que es un Pilus halepensis de Alicante de hace muchos años. Aquí podéis ver las células de la madera, la parte de células de cambium y la corteza. Bueno, si alguien tiene preguntas, adelante.
se arriesga. Muy bien, ha sido una cuestión pedagógica muy buena. Creo que si alguien quiere entrar en este campo, quiere ver la relativa complejidad desde algo relativamente simple a algo muy complejo y con distintos niveles de análisis, ¿no? O sea, eso es una herramienta muy poderosa que es, bien explicado esto, pero que también se usan en dataciones arqueológicas. Es fundamental, ¿no? Y ayuda muchísimo. A ver, la idea es que el árbol es único en el sentido que el año de crecimiento imprime dentro de su anatomía todos los factores que han ocurrido durante este año alrededor del árbol, ¿no? Si tenemos un árbol de 1000 años, que los tenemos de Cazorla en España, tenemos un registro de 1000 años de datos del pasado, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de analizarlo y descifrar este registro. Yo tenía una pregunta. ¿En las raíces, o al menos en el cuello de la raíz, es posible encontrar anillos? A ver, en raíces, pues hay estudios muy avanzados de las raíces. Entonces, teóricamente es la raíz, hasta que esté en la tela tapada, no forma los anillos. No. Pero cuando sale a superficie, o la erosión de un camino, o lo que sea, es elevado, y se ve en la parte de las raíces que están por encima del suelo, sí que empiezan a formar los anillos. Entonces, hay estudios bien realizados y aceptados de hace años ya, que han analizado, por ejemplo, la frecuencia de ocupación de unos caminos en las montañas o donde sea, que pasan por encima de las raíces de unos árboles. O sea, sí, hay cosas muy avanzadas en ese sentido. Sí, pero estoy pensando en los incendios, porque en los incendios, las especies que germinan, tú sí que sabes la edad. Sí. Pero en las especies rebrotadoras tienes un problema, porque suelen rebrotar después del fuego, entonces no sabes la edad que tiene el tocón, no sabes la edad que tiene el individuo que ahí se ha instalado, porque va rebrotando. Entonces, ¿hay alguna manera o piensas que de alguna manera se puede identificar? Sí, que si, imagínate que ocurre un incendio hoy y hay unos árboles dañados, pero luego se recuperan y siguen creciendo, las raíces se quedan encima expuestas al sol, al aire y producen los anillos. Imagínate que, yo me imagino que si dentro de 10 años va al campo, saco material de esas muestras, de esas raíces del tronco, que van a tener 10 anillos más, por ejemplo, y luego pues si intento comparar esta serie de crecimiento corta con otra de referencia de la zona, etcétera, ¿no? Entonces yo podría, digamos, una cosa corta, suelta de 20 años, compararla con una cronología de referencia de 300 años y decir, mira, es... Claro, pero para eso ya tienes que partir de información previa, ¿no? Sí, la información previa o paralela. Hombre, lo malo es si el incendio es tan fuerte que arrastra todo y ya no queda material, los árboles no crecen. Pero si tienes un árbol que se ha quemado y ya no vive, pues si yo saco la muestra de este árbol, llega hasta 1950, cuando ocurrió el incendio, por ejemplo, ¿no? Y puede ser todo lo anterior.